¿Cuántas películas o series diríais que habéis visto sobre crímenes? Hay cientos, ¿verdad? Y todas ellas con guiones que en muchos casos nos llevan a pensar si lo que estamos viendo en la televisión podría ocurrir en la vida real. Pues bien, quedaos conmigo porque hoy os voy a traer un caso que lamentablemente ocurrió de verdad aquí en España y que podría tratarse de cualquier thriller de los que os hablo. Quedaos conmigo porque de verdad os prometo que os vais a quedar sin habla. Nos situamos en el año 1994. El 30 de abril aparece apuñalado un hombre de 52 años, un hecho que podría parecer aislado pero que terminará marcando una de las tramas más mediáticas de nuestro país. El cuerpo es descubierto en el madrileño barrio de Hortaleza, cerca de una marquesina. Es precisamente el conductor de un autobús el que lo descubre y decide llamar a la policía tras el macabro hallazgo. Este hombre es reconocido posteriormente como Carlos Moreno Fernández. Tenía 52 años, como os he dicho anteriormente, y volvía a eso de las 5 de la mañana a su casa. Solía hacerlo en bus, pero aquel día nunca llegaría. Los investigadores se desplazan hasta allí y descubren que Carlos ha recibido alrededor de 20 puñaladas. Lleva todavía en su muñeca el reloj y en uno de sus bolsillos 60.000 pesetas, pues acababa de cobrar. Barajan varias hipótesis, entre ellas el robo, pero en ese momento queda descartada, pues parece que no se han llevado ninguno de los enseres de valor que portaba este hombre. Y, como ya sabéis, lo normal es que los asesinos se encuentren en el mismo entorno de las víctimas. La policía empieza a investigar en el entorno de Carlos, sin embargo, no consigue hallar nada, ninguna pista de la que tirar del hilo. Carlos no tenía enemigos ni nadie que quisiera terminar con su vida. Anteriormente y cerca de esa zona, la policía había encontrado otro cuerpo con unas 70 puñaladas. Se pensó entonces que quizás se tratara de un juego sexual. Sin embargo, comparando ambos casos, se dieron cuenta de que no tenían nada que ver el uno con el otro, estaban en un callejón sin salida. Pasan las semanas y no hay avance de ningún tipo en el caso. La policía está perdida y no sabe quién ni por qué ha podido acabar con la vida de Carlos, hasta que de repente se presenta un chico llamado Enrique Martínez en una comisaría. Este joven asegura que cree quién puede estar de este asesinato. Señala a dos amigos suyos, Javier Rosado y Félix Martínez. A partir de aquí, el caso dará un vuelco. La policía escucha atenta lo que tiene que decir Enrique Martínez. Este chico cuenta que él y sus amigos solían jugar juntos a juegos de rol y que en una de esas partidas, en un momento distendido, Javier Rosado aseguró tener información sobre el caso de Carlos Moreno. Asegura que en un momento dado llegó a decir que él incluso había cometido ese crimen. Viendo las noticias, las imágenes que se transmitían sobre este caso en la televisión, Enrique cuenta que su amigo Javier asentía cuando los datos que daban en la tele, según él, eran precisos y negaba cuando se contaba algo que no se ceñía a la realidad. Esta información no solo la tenía Enrique Martínez, pues Javier Rosado lo había contado al círculo de amigos. Sin embargo, no lo creyeron, pensaron que estaba de broma. Sin embargo, Enrique lo habló con sus padres y estos, preocupados, decidieron que lo mejor era que el chico fuera hasta la comisaría y contara lo que sabía por si había algo de verdad detrás de aquello. Enrique narra con pelos y señales a la policía qué más le ha contado su amigo Javier. Este asegura que Javier le explica que el día del asesinato se le olvidó el reloj en la escena del crimen, o bien se le cayó, no lo sabe, pero el reloj debió encontrarse cerca del cuerpo de Carlos Moreno. Además le cuenta que el guante que llevaba uno de ellos se rompió y por tanto un trozo ha debido de quedar allí también. Unos datos que corrobora la policía. Ya no tienen ninguna duda de que Javier Rosado efectivamente estuvo allí en la escena del crimen y los datos en cuestión solo los conoce el asesino, por tanto debió ser él el que acabó con la vida de Carlos Moreno. La policía investiga todo lo que dice Enrique Martínez y todo les cuadra. Este chico en cuestión les advierte además de que Javier Rosado, el que ha confesado el asesinato y que también ha dicho, os recuerdo, que Félix ha participado en el mismo, asegura que cree que estos dos chicos pueden volver a jugar al rol. A la policía, por tanto, le entra prisa, temen que puedan cometer nuevos crímenes. Los dos chicos son detenidos el 5 de junio de 1994, algo más de un mes después del asesinato. En el momento de la detención, Javier Rosado tiene un dedo vendado. La policía cree que se la hizo durante un forcejeo con la víctima. Consideran que durante el mismo, Carlos trató de defenderse y le mordió en el dedo, quitándole la punta del dedo del guante que quedó en la escena del crimen, una de las pruebas que llevó a Javier Rosado a prisión.
Con ambos ya detenidos, la policía registra los domicilios de Félix y Javier. En casa de este último encuentran literatura gótica, además de libros de esoterismo y ocultismo. Hallan también una chaqueta con rastros de sangre, un cuchillo de grandes dimensiones y, lo que es peor, un diario en el que narran con pelos y señales cómo han acabado con la vida de Carlos Moreno. Una libreta que pone la piel de gallina a los investigadores por su crueldad y frialdad. En la misma relatan por qué lo habían elegido, cómo lo habían abordado y finalmente cómo le habían quitado la vida. Salimos a la 1:30. Habíamos estado afilando cuchillos, preparándonos los guantes y cambiándonos. Elegimos el lugar con precisión. Yo memoricé el nombre de varias calles por si tenía que salir corriendo y en la huida teníamos que separarnos. Quedamos en que yo me abalanzaría por detrás mientras él le debilitaba con el cuchillo de grandes dimensiones. Se suponía que era yo quien debía cortarle el cuello. Y lo peor de todo es que la policía se da cuenta que la víctima ha sido elegida totalmente al azar. En el escrito explican que barajaron la posibilidad de otras víctimas, sin embargo, por ciertos motivos se libraron. En el diario explican que una chica se libró por poco en Manoteras, a eso de las 5 de la mañana, el mismo día que le quitaron la vida a Carlos. Era preferible atrapar a una mujer joven y bonita, aunque esto último no era imprescindible, pero sí saludable. A un viejo o a un niño. Llegamos al parque en el que se debía de cometer el crimen. No había absolutamente nadie, solo pasaron 3 chicos y me pareció demasiado peligroso empezar con ellos. La segunda víctima era una jovencita de muy buen ver, pero su novio la acompañaba en un repugnante coche y ahí la dejó. Fuimos tras ella, pero se metió en el callejón, cerró la puerta tras su nuca. Sin opciones de acabar con la vida de esta chica, es entonces cuando ven a Carlos y se decantan por él. Es la víctima perfecta. Narrado, como os he dicho antes, de manera fría y cruel, explican cómo se decidieron por él, cómo le abordaron y cómo éste trató de defenderse y de luchar por su vida. Serían las 4:15. A esa hora se abría la veda de los hombres. Vi a un tío andar hacia una parada de autobuses. Era gordito y mayor, con cara de tonto. El plan era que sacaríamos los cuchillos al llegar a la parada. Le atracaríamos y le pediríamos que nos ofreciera el cuello. En ese momento yo le metería el cuchillo en la garganta y mi compañero en el costado. La víctima llevaba zapatos cutres y unos calcetines ridículos. Era gordito, rechoncho, con una cara de alucinado que apetecía golpearla, y una papeleta imaginaria que decía «Quiero morir». Si hubiese pasado a la 1:30 no le habría pasado nada. Pero así es la vida. Queda claro que es un asesinato sin móvil. Algunos se decantaron por él porque era un hombre indefenso y porque además sería difícil que pudieran conectar a Javier y a Félix con él, pues no conocían a sus víctimas. Llama poderosamente la atención el desprecio con el que hablan en esas páginas sobre Carlos, al que llaman absolutamente de todo después de haber acabado con su vida, y lo narran con esta frialdad que desde luego pone los pelos de punta. La policía cree saber cómo ocurrió todo. Javier y Félix se acercaron a este hombre y le pidieron dinero como excusa. Carlos se negó a dárselo y fue entonces cuando Javier Rosado le dio la primera cuchillada en el cuello. Carlos intentó huir y entonces empezaron a forcejear, cayendo por un terraplén. Fue entonces cuando Javier descargó toda su ira y siguió dándole puñaladas hasta que Carlos falleció. Seguía vivo, sangraba por todos los sitios. Aquello no me importó lo más mínimo. Es espantoso lo que tarda en morir un idiota. Contemplamos a nuestra primera víctima, sonreímos y nos dimos la mano. Me daba la sensación de haber cumplido con un deber, con una necesidad elemental. Eso me daba esperanza para cometer nuevos crímenes. Todo el mundo quedó absolutamente consternado con lo que había dentro de ese diario espantoso que pasó a la historia de la criminología española. Los psiquiatras que investigaron sobre el caso y que trataron de analizar las conductas de Javier y Félix dijeron que había mucho de fantasía en el mismo, pero también de realidad. Por eso fue verdaderamente difícil interpretarlo y saber qué partes había de realidad y cuáles de fantasía. Y antes os he dicho que Javier y Félix eran muy asiduos a los juegos de rol, así lo contó Enrique Martínez a la policía, y es un dato que tendrá mucha importancia en la investigación, y es que en el diario, además de contar cómo habían acabado con la vida de Carlos, a este le habían hecho un personaje a medida en el que le daban atributos como fuerza o voluntad, esta última con un 16, lo que según la policía quiere decir que el hombre luchó por su vida. Y tirando de los juegos de rol, la policía descubre que Javier Rosado ha inventado uno llamado Razas. No estaba a la venta, pero Javier y Félix se dedicaban a jugar muchísimo a este juego, pasaban horas jugando al mismo.
Trataba de que había varias razas, estaban en guerra y una de ellas tenía que hacerse con el control y poder absoluto de los territorios. En las partidas que echaban estos amigos, Javier era el máster, el que dirigía la partida, y se cree que es a partir de este momento cuando Félix se convierte prácticamente en su discípulo. Para entonces España está totalmente conmocionada, no se habla de otra cosa. Es difícil digerir que unos chicos hayan acabado con la vida de una persona totalmente al azar simplemente por los juegos de rol. Estos juegos empiezan a demonizarse en cierto modo. Los padres le dicen a los adolescentes que dejen de jugar, pues temen que terminen convirtiéndose en asesinos del rol. Hemos hablado mucho sobre el crimen y también sobre los juegos de rol y cómo influyeron en las personalidades de Javier y Félix. Pero ¿quién era verdaderamente esta pareja de amigos y cómo terminaron cometiendo este horrible asesinato? Vamos a profundizar en la historia de ambos. Eran una pareja de amigos y los dos vivían en Chamartín. Eran muy distintos, pero terminaron siendo verdaderos amigos. Javier Rosado era un chico absolutamente normal, estaba matriculado en químicas, era muy delgado y pasaba totalmente desapercibido. Nadie podía pensar que detrás de aquel chico se escondía un asesino. Estaba matriculado en químicas y destacaba por su nivel cultural e intelectual. Era muy inteligente, era su gran virtud. Félix era un chico alto, fuerte y le encantaba leer. Los que le conocen dicen de él que era un aficionado a la lectura. Es él quien introdujo a Javier en el mundo de los juegos de rol. Ya juntos fueron cultivando las mismas aficiones y se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común. Los temas macabros eran uno de ellos. Y para entender la amistad tan especial que unía a Félix y Javier hay que entender la situación personal de uno de ellos. El padre de Félix había fallecido y este vivía desde hacía un tiempo con su padrastro, pero no tenía el cariño que necesitaba y eso le hizo unirse mucho más a Javier. Se sentía que formaba parte de una sociedad, formaba parte de algo al fin, lo que siempre había buscado. Aunque, como os he dicho, Javier y Félix tenían muchas cosas en común, su actitud ante la policía fue totalmente diferente. Félix confesó rápidamente, dijo que sí, que ellos habían sido los autores y, aunque nunca llegó a decir cómo habían acabado con la vida de Carlos, sí explicó más o menos los hechos. Dijo que salieron al azar y que él simplemente se dedicó a agarrar a Carlos mientras Javier le quitaba la vida. Javier Rosado, por su parte, lo negó absolutamente todo y alegó tener una patología mental. Sostuvo que 43 personalidades vivían dentro de él y que 3 de las mismas le empujaron a acabar con la vida de Carlos Moreno. Una de ellas, subrayó, era Satán. El 27 de enero de 1997, 3 años después del crimen, empieza el juicio. En el mismo se debe determinar si Javier Rosado tenía personalidad múltiple como alegó o si por el contrario cometió el crimen de manera consciente. Si se considera que es un enfermo mental, irá al psiquiátrico y de lo contrario será enviado a prisión. Los peritos forenses no se ponían de acuerdo. Para algunos podría sufrir ese trastorno de personalidad múltiple, otros hablaban de esquizofrenia y para otros no era más que un hombre muy inteligente tratando de burlarse de la justicia. El fiscal sostenía que este hombre estaba simulando una locura para tratar de evitar la cárcel. Fueron los psicólogos los que pelearon para que este hombre terminara entre rejas. 2 de ellas, de hecho, fueron señaladas, vivieron un auténtico calvario por ser muy jóvenes. Los que defendían a Javier Rosado argumentaron que eran muy jóvenes para decir que Javier Rosado no tenía ninguna enfermedad mental. El juicio se alargó durante 3 semanas y durante las mismas Javier Rosado se acogió a su derecho a no declarar, se mostró frío y soberbio. Cuando hablaban los psiquiatras hacía con los dedos el signo de la victoria. Además se dedicó a tomar notas. A Javier le dieron el derecho de decir la última palabra. Lo único que expresó en aquel momento fue que él no había portado en ningún momento el cuchillo grande y que ese lo llevó su amigo Félix Martínez. Con esta breve frase, Javier Rosado terminó por condenarse a sí mismo, pues siempre negó haber participado en el crimen y siempre dijo lo que os he comentado anteriormente, que 3 de las personalidades podrían haber acabado con la vida de Carlos Moreno. Negó haber estado en los hechos y con esa frase de que era Félix el que llevaba el cuchillo grande, demostró que había estado en el lugar del crimen. Félix, por su parte, aseguró que él no llevaba ese cuchillo y que el cuchillo siempre lo portó Javier, a quien acusó directamente de haber acabado con la vida de Carlos. El 18 de febrero, la Audiencia Provincial dicta sentencia. Javier Rosado es condenado a 42 años de prisión y Félix Martínez a 12, pues era menor en el momento de los hechos. Otros 2 amigos que fueron investigados por conspiración fueron finalmente absueltos. Félix pasó 4 de los 12 años de prisión encerrado y posteriormente salió en libertad, estuvo en un piso tutelado y por lo que parece se fue unos años a Alemania.
Javier Rosado, por su parte, a los 12 años obtuvo el tercer grado y a los 13 ya tenía la libertad condicional. Con su pena cumplida, Javier Rosado fue puesto en libertad. Los que trataron con él en la cárcel aseguran que era un preso modelo y que aprovechó su estancia allí para sacarse 3 carreras. Además, daba clases de ajedrez, entre otras cosas. Y así acaba este macabro caso de la criminología española que conmocionó a la sociedad en su día. Y es que da para pensar, porque 2 jóvenes decidieron acabar totalmente al azar con la vida de Carlos Moreno. Pero ¿y si hubiera sido cualquier otro? ¿Y si la policía no los hubiera encontrado a tiempo y hubiera habido más víctimas? ¿Pueden repetirse este tipo de caso?